Ok. Dios le bendiga a todos ustedes hoy en esta tarde y que esperamos que todos estén bien y cuidándonos, ¿verdad? Como nos dicen, nos tienen en casita para cuidarnos y protegernos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que estamos aquí una vez más a través de estos medios para poder traer la palabra a la iglesia y a todos aquellos que se están añadiendo con nosotros. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos todos, la congregación. Los extrañamos, nos hacen mucha falta, pero tenemos que ser obedientes a las reglas y la ley que pues nos lo está pidiendo, ¿verdad? Para el bien de cada uno de nosotros. En esta tarde pues vamos a dar comienzo a este servicio. No tengo buena voz para cantar, no vamos a entonar himnos, pero esperamos que pronto podamos ir ajustándonos a estos nuevos cambios y poder tener una alabanza, aunque sea para comenzar, ¿verdad? Para poder darle el tiempo y el honor y la honra que merece nuestro Dios que nosotros tenemos. Como dije al principio, ¿verdad? Espero que todos se encuentren bien. Ayer tuve una conferencia con el obispo y otra vez nos están diciendo que seamos obedientes a las reglas y leyes que se están imponiendo en cada ciudad. Y también pues esperamos que cada uno de ustedes también esté siendo obediente. Nos cuentan que ya hay varias iglesias que están contaminadas y gracias a Dios de nosotros son pocas, pero pues es algo que vamos a pasar una lucha y sabemos que los que tenemos fe y confiamos en el Señor vamos a salir adelante porque la batalla y la victoria es del Señor, no de nosotros. Nosotros simplemente tenemos que hacer lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Voy a hacer una oración para empezar y darle el honor y la honra a nuestro Dios que merece, ¿verdad? Y pedirle que siga obrando en esta situación. Yo he notado que en Tennessee, gracias a Dios, especialmente en esta área donde estamos nosotros, sí está creciendo, pero no al grado como en otros lugares. O le damos gracias a Dios por eso, pero sí también el gobernador se está poniendo un poco más estricto en cuestión del reglamento de quedarte en tu casa para que no seas contaminado o contamines tú a alguien más. Así es que, Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias hoy en esta tarde, Señor Padre, por este momento que tú, Señor Padre, nos permites estar una vez más en comunión, a pesar de que no juntos en el mismo lugar, pero sí, Señor Padre, a través de estos medios, Señor Padre, que tú has proveído, nos podemos unir en un acuerdo, en un espíritu y en una unión, Señor Padre, unánime, para que así podamos alabar y adorar tu santo nombre y darte a ti, Señor Padre, el honor que tú mereces como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador. Te damos gracias por vernos escogido para ser tu pueblo y tú, Señor Padre, ser nuestro Dios, y tú tienes cuidado de tu pueblo y te damos gracias por ello. En esta tarde oramos por todas aquellas personas afectadas, Padre, en estos tiempos, Señor Padre, en este día. Oramos por todas aquellas personas que están en los servicios, Señor Padre, los doctores, las enfermeras, las ambulancias, todos los bomberos, todos aquellos que están, Señor Padre, sirviendo, aquellos que están llevando también los troqueros que llevan comida a los tiendas, a toda aquella persona que todavía está al servicio del pueblo, Señor Padre. Ellos son como esos soldados al frente de la batalla. Oramos por ellos para que los fortalezcas, para que tú estés con ellos, Padre, en este momento tan difícil. Padre, que seas tú con ellos supliendo todas las necesidades, Padre, especialmente la cobertura y la protección que necesitan, Señor Padre, todo el equipo adecuado para que ellos puedan hacer su trabajo eficazmente, que pueda haber aquellas otras personas que tengan la capacidad para poder ayudar también y añadirse a estos grupos que están cansados y agotados, pero aún están al frente. Señor Padre, te damos gracias por ellos y oramos para que tu amor y tu misericordia y tu compasión obre, Señor Padre, a favor de cada una de estas personas que están activas al servicio de la comunidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues hoy vamos a normalmente nosotros en la iglesia hoy es el servicio de asociaciones y ellos son los que dirigen el servicio, ellos son los que a veces traen un predicador o ellos mismos traen el mensaje, pero en este caso parece como que el Señor quería que yo me pusiera a trabajar un poquito más porque me ha correspondido hacer ya más en esta área, ¿verdad? Pero para mí es un placer poder traer y exponer la palabra de Dios, ¿verdad? Y este día el Señor me dio este mensaje y es para, yo nomás le puse un título que dice el pueblo turbado. A veces nosotros vivimos por momentos difíciles en la vida,
y no sabemos cómo actuar, y hoy vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que es bueno para que nosotros podamos confiar y depender de un Dios todopoderoso. En Segunda de Crónicas, capítulo 15, versos 5 y 6, nos dice de esta manera, lo voy a leer primeramente, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Y su palabra nos dice así, estamos en Segunda de Crónicas 15 y el verso 5 y 6. Dice, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. El verso 6 nos dice, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el pueblo estaba turbado por una situación que había ocurrido, pero si nos vamos al capítulo 14, podemos ver que allí el rey Asa había empezado su reinado y dice la Biblia que había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios y había paz, porque lo primero que él hizo es que él empezó a quitar todos los ídolos, todos los altares que se habían establecido desde el tiempo de Salomón, que él lo había permitido antes de que él partiera, ¿verdad? Y él había dejado ya al pueblo acostumbrado a idolatrar, a poner altares, y rey Asa empezó a quitar las imágenes, a destruir los símbolos de Acera, y empezó a eliminar, ¿verdad?, para limpiar todo, para que el Espíritu de Dios o Dios mismo obrara en ese pueblo, y él tuvo victorias y estuvo en paz. La Biblia dice ahí en ese capítulo, no me voy a meter en todo, que estuvo en paz, pero llegó un momento de que llegó un reto contra él y venía el rey Sera contra él, y dice que Asa apenas tenía 300,000 hombres con Judea, pero también había un ejército de 80,000 que ellos tenían. Eso era un ejército no muy grande, y otra persona o otro rey que venía en contra de él, Sera, él venía con un ejército de 1,000,000 de hombres, 300 carros, y vino hasta Maresa, ¿verdad? Venía en contra de ellos, pero ellos clamaron a Dios, y como este rey sabía y conocía cómo servir a su Dios. Si van en el capítulo 14, verso 10, dice, entonces salió Asa contra el rey y ordenaron la batalla en el valle de Sephalta junto a Maresa. Cuando clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, y no prevalezca contra ti el hombre. Este joven o este rey que estaba comenzando sabía quién era su Dios y sabía cómo podía confiar en él y cómo llegar a él. Pero hay algo, ¿verdad? Y eso es porque este mensaje me trajo la atención, que el Señor me lo mostró, porque a pesar de que era un ejército pequeño, llegó y conquistó a este rey, pero se les fue subiendo a la cabeza. Empezaron a ir a otros lugares, como dice el verso 14, ahí mismo en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, dice, y atacaron también a todas las ciudades alrededor de Gesor, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos, y saquearon todas las ciudades porque había en ellos gran botín, y asimismo atacaron a los cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que ellos se les pasó la mano, se fueron un poco más allá, y allí demuestra que Dios había estado con ellos, pero ahora entra algo en ellos que viene a ser como un espíritu entró un espíritu como de
libertinería en el cual se sentían mejor y empezaron a creerse como que ya no era necesario que tuvieran a Dios, porque empezó a entrar el ateísmo en ellos, la impiedad, la indiferencia, la hostilidad y con las irregularidades en todo y continuaban en guerras. Entonces ahí el Señor parece que empieza el Señor a quitar su cobertura de este pueblo. La Biblia nos dice, ¿verdad?, claramente que cuando nosotros confiamos en Dios y obramos conforme su voluntad, es bien claro la palabra que nos dice en el capítulo 15, verso 7, dice, pero esforzados vosotros y no desfallezcan nuestras manos, pues hay recompensa para vuestro bien. El Señor sabía que si ellos se esforzaban y ellos caminaban, pero tenían que haber dejado primeramente todo esto que había empezado a ocurrir con ellos, porque entra un estado de idolatría, como dije al principio, altanería también, y ahí es donde el Señor a veces deja al pueblo desamparado porque Él no quiere nada que ver con esto. Y caminamos, ¿verdad? Y quiero ver algo, porque hoy en día muchas personas me están preguntando que si Dios está castigando al pueblo o al mundo por lo que está pasando, y en cierto modo sí es un castigo, pero no es como nosotros, la idea que tenemos nosotros, lo que es un castigo que golpea. Le voy a dar una definición de castigo que yo encontré. Es una acción punitiva con intención de instruir y modificar el comportamiento. Fíjese lo que nos estamos viendo aquí. A veces ocurren cosas cuando el Señor quita su mano de allí, y esta palabra viene de dos palabras hebreas que expresan la idea de que una de ellas es yakash, que quiere decir arreglar una disputa o reprobar, y la otra es yazar, que es instruir y disciplinar. A veces, así como un padre tiene que instruir y disciplinar a sus hijos para que caminen en el camino correcto como debe de ser, es necesario, ¿verdad? La palabra es bien clara y nos lo dice en Salmo 6.1, como a veces uno espera que Dios sea misericordioso con nosotros en la corrección. Salmo 6.1 dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Porque saben, nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando Dios quita su cobertura, no es Él el que nos castiga, sino es simplemente la impiedad que hay en el mundo que cae sobre nosotros y nos juzga y nos condena. El Salmo 38.1 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Así como un padre debe de corregir e instruir a sus hijos, también tiene que ser sabio, ¿verdad? La palabra dice que no provoques a ira a tus hijos. Hay que ser sabios como instruimos. En este caso estamos pasando por una pandemia, pero sabemos también que todo está en las manos de Dios y Él está en control de esta situación, aunque para nosotros en nuestro pensar y sentir se ve que está fuera de las manos de Él, pero todo está en el control de Él, y lo vamos a ver a través de este mensaje. Bendito sea el Señor. Así es que Jehová es un Dios todopoderoso que cuida de su pueblo, y nosotros tenemos que entender que así como somos su pueblo, también tenemos que sujetarnos a sus ordenanzas y a sus leyes y sus reglas, ¿verdad? Así es que nosotros, el pueblo de Dios, no debe de despreciar el castigo divino, ya que da como resultado sanidad. A veces necesitamos pasar por unas situaciones para que haya sanidad. Y cuando, no me quiero adelantar, pero ustedes están viendo lo que vimos, ganaron una batalla, se les subió la cabeza y empezaron a hacer ya lo que no era correcto delante de Dios. Finalmente, así es que podemos ver, ¿verdad?, que el castigo demuestra el amor de Dios hacia el castigado. Él procura alejarnos del castigo eterno. Acuérdense que Dios no está tratando y esto es para personas nuevas que nos están oyendo y no han conocido de la palabra, no han leído de la Biblia. Tal vez van a entender esto un poco raro, porque a lo que estoy hablando aquí es porque Dios nos está cuidando, nos está protegiendo para la vida eterna, no para la vida en la cual estamos aquí. Estamos pasando de aquí, somos pasajeros en esta tierra, pero el castigo y la corrección es para irnos disciplinando, para caminar
para un día estar en la eternidad con Él, y eso es lo que Él quiere. Eso es cuando nos corrige, esta forma de corregirnos o el castigo, es para que nosotros no pierdamos nuestra salvación. Y a veces nos desviamos, como estamos viendo que este pueblo se empezó a desviar, y vamos a irlo viendo poco a poco más adelante qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando nosotros no atendemos a la corrección, Dios se aparta y nos deja a los deseos de nuestros corazones, que nos llevan a sufrir las consecuencias. Es la separación de Dios que causa, no que causa, sino que simplemente nosotros, los que no conocemos a Dios, llegamos a sufrir este pesar porque no lo entendemos. Romanos 1:24 es bien claro en este aspecto, porque lo dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En otras palabras, se metieron en idolatría, pero también empezaron a cambiar la verdad de lo que Dios había estipulado, ¿verdad? El hombre es hombre y la mujer es hecha mujer, y hoy nosotros, y yo voy a decir esto, yo sé que va a ser un poco controversial, pero yo en mi mente, yo no puedo entender si una mujer tiene todo lo físico de una mujer como es, ¿cómo es que yo o ella pueda creer que es un hombre? Es como si yo le digo a una persona, una naranja, tú eres una manzana, y la naranja va a ser manzana nomás porque sí. Tenemos que entender que Dios había estipulado ciertas reglas y ciertas normas, y Él quiere que seamos obedientes a su palabra, y tenemos que caminar conforme a lo que Él ha estipulado para nuestras vidas, porque Él sabe mejor que nosotros. Bendito sea el Señor. El Señor se apartará de su pueblo. Cuando todas estas cosas, y nosotros los podemos ver en los tiempos que nos encontramos, ya no hay amor, ya no hay compasión, hay robos, asaltos, hay adicciones, hay un montón de cosas que la misma Biblia había prohibido, el homosexualismo y muchas otras cosas. Y nosotros, esta es la fe en la que nosotros creemos que la Biblia para nosotros es nuestra guía y nuestra dirección. Bendito sea el Señor. Así es que cuando ya nosotros desobedecemos, Él se aparta del pueblo. Su cobertura ya no está allí. Es como si tú traes a tu niño de la mano y le dices: no te cruces la calle porque te puede atropellar un carro. Y si el niño se suelta de la mano, el padre se queda parado tal vez, o trata de detenerlo y no lo alcanza y lo atropella el carro. No es culpa del padre, porque el niño fue el que se desprendió de la cobertura y protección que tenía de su padre. Y así es como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Este pueblo ya estaba en comunión con Dios, estaba en victoria que Dios le había dado, pero empezó a permitir, como decimos los mexicanos, se le subió a la cabeza y empezó a actuar como si ya no necesitaba a este Dios que le había ayudado, ¿verdad? En este mismo momento podemos ver que viene la disrupción divina. De parte de Dios viene una disrupción, que es una interrupción o un rompimiento, o una fractura, ¿verdad? Una separación. Y hoy estamos viendo las consecuencias, porque lo que ha estado ocurriendo. Y yo no quiero decir que Dios está castigando al mundo, lo que quiero que ustedes vean, porque este mensaje es para la iglesia hoy en día, qué es lo que nosotros estamos haciendo, y ahorita vamos a ir viendo poco a poco qué parte nos corresponde a nosotros, o qué hemos dejado de hacer para que la mano de Dios o la cobertura de Dios se aparte de nosotros. Bendito sea el Señor. Todo lo que reemplaza a Dios es la idolatría. Nosotros hoy en día hay muchas personas, o nosotros mismos a veces, aún los mismos cristianos, idolatramos a veces a otros siervos, idolatramos a veces lo que ya somos nosotros, lo que ya estamos, la posición o el puesto que tenemos, y a veces ignoramos a la gente y la necesidad, porque nosotros ya entramos en un lugar donde, como ellos entraron en un lugar de victoria, y ahora creen que ya no necesitan de nada ni de nadie, ni pueden abusar y tomar ventaja de los demás, que es lo que queremos que entiendamos hoy en día. Este mensaje para la iglesia, que entiendamos que debemos de mantener un corazón humilde delante de Dios y delante de la humanidad también, no solamente para Dios, sino
porque si tú amas a Dios, tú tienes que amar a su creación. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Así es que nosotros queremos que nosotros queremos que Dios esté cerca de nosotros, pero nos molesta que nos molestamos cuando Él nos quiere reprender o nos quiere corregir. No queremos oír de Él, simplemente queremos los beneficios y las bendiciones sin que tomáramos el tiempo con Él, o que nosotros queremos de Él, pero sin obedecer a su palabra. Dios es un Dios grande y poderoso y está ahí para todos nosotros, pero también Él espera obediencia. Y si tú quieres ser bendecido, la Biblia es bien clara. Tenemos que seguir estos estatutos y estas cosas. Dice, si tú oyes atentamente la voz de Dios y haces conforme lo que Él ha mandado, estas bendiciones te van a seguir. Pero también dice, si tú te apartas de Él, también estas maldiciones te van a perseguir. Hoy en día yo veo muchas personas que andan detrás de la bendición, cuando dice Dios que nosotros ya hemos sido bendecidos simplemente por la comunión que tenemos con Él, porque al estar con Él, donde quiera que vayamos, la gracia de Él nos bendice y nos ayuda a salir adelante en cualquier situación que nosotros pasemos. La iglesia aquí viene ya para nosotros. Fíjense lo que les voy a decir aquí. La iglesia tendremos culpa en lo que está ocurriendo entre nosotros como pastores. Estaremos haciendo el mandato que se nos comisionó. Mi pregunta es esta, ¿verdad? Nosotros como iglesia estaremos fallando, porque a nosotros nos corresponde discipular y mandar para que el reino de Dios siga expandiéndose aquí en la tierra. Pero ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos predicando? Y cuando hablo aquí de predicando, no solamente es el hablar, es tu actitud, tu carácter, tu integridad, para que la gente pueda ver que verdaderamente el Dios a quien tú sirves es un Dios íntegro también, en el cual va a hacer lo que es justo y correcto y no aprovechar y tomar ventaja de la gente, como lo que leímos hace rato aquí en el verso 14, ¿verdad? Que empezaron a atacar y tomar ventaja de otras personas. Segunda de Crónicas 15:3, fíjense lo que dice. Bendito sea el Señor. Dice, y muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Se fijan? Estuvieron obedientes cuando empezó el rey Asa, y se iba todo muy bien y estaban bajo la bendición y la cobertura de Dios. Les entró ese orgullo, esa vanidad y esa altivez y empezaron a idolatrar y a hacer otras cosas, y llegó al punto donde dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Lo que me llama la atención en este verso es que dice sin sacerdote que enseñara. El sacerdote tenía la responsabilidad de enseñar al pueblo a que caminara en obediencia a la palabra de Dios, caminara en humildad, en santidad, dándole el honor y la honra a Dios que Él merece, para que así el mundo conociera que había un Dios en medio de su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. ¿Cómo estamos demostrándole al mundo quién es nuestro Dios? Bendito sea el Señor. Así es que sin sacerdote que enseñara y sin ley. Nosotros queremos acomodar a Dios a nuestros cuadros en vez de someternos al de Él, a sus reglas y sus estatutos. Bendito sea el Dios, ¿verdad? La Biblia bien claro nos dice que nos amemos los unos a los otros como el Señor Jesús nos amó, ¿verdad? Y ese es un mandato muy simple, que es simplemente el amor. Cuando tú amas a alguien verdaderamente, tú no lo vas a ofender, tú no lo vas a insultar, tú no lo vas a maltratar, tú le vas a dar consejo, le das palabras de sabiduría, iluminación, revelación y fortaleza, y estás con él, la persona, para poder ayudarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia hoy en día? En 1 Corintios 11:18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre nosotros divisiones. Wow, eso es triste, ¿verdad? Porque la misma Biblia nos dice que nos amemos los unos a los otros, que caminemos en sus estatutos, porque en este tiempo el amor hace mucha falta. En este tiempo necesitamos caminar demostrando el amor de Dios donde quiera que vayamos. Nos hemos dejado morir, no hemos querido dejar morir al viejo hombre. Queremos todavía
ser, vamos a decir, personas que queremos corregir al mundo y no nos hemos corregido a nosotros mismos. Y es muy importante que nosotros entiendamos que tenemos un llamado y un propósito para el beneficio del reino de Dios. ¿Cuál es el Dios que estamos mostrando al mundo si nosotros no dejamos morir al viejo hombre? La palabra es bien clara y nos enseña muchas cosas, cómo tenemos que caminar nosotros. Nosotros somos la sal, la luz en la tierra, y tenemos que arrepentirnos y volver a Él, así como en el verso 15:2 dice, ¿verdad? Porque llegó un profeta ante este rey cuando ellos ya se les había entrado todo este orgullo y lo que estaban haciendo, y dice así: y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme. Primeramente Azarías fue el profeta que vino de él, el hombre de Dios que vino de él, y dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, seríais hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Se fijan? Que le está trayendo una advertencia el profeta al Señor, al rey, para que pueda caminar y volver una vez más a restaurar lo que ya había empezado desde comenzamos el capítulo 14, que habíamos visto que había tumbado los altares, había quitado la idolatría y había vuelto al pueblo a que obedeciera la ley y el mandato de Dios. Pero también tenemos que ver, ¿verdad?, que qué bueno estar un Dios, que nosotros podamos tener un Dios tan grande, lleno de misericordia, que alguno lo anduviéramos en el arrepentimiento y estar con nosotros, que por nosotros podamos reconocer nuestros errores y corregirlos, para que así este Dios en que nosotros servimos esté con nosotros y no se aparte de nosotros. Bendito sea el Señor. El verso 7, fíjense lo que dice. El verso 7, allí mismo, en este capítulo 15 de Segunda de Crónicas, dice, pero esforzaos y vosotros no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Hay recompensa para nosotros que nos esforzamos y caminamos y nos arrepentimos y aceptamos la corrección de Dios y la dirección de Dios para poder ser útiles, especialmente en este tiempo que hay mucha necesidad de cómo podemos ayudar a personas que están en necesidad, especialmente hoy aquellos que no están trabajando necesitan oír palabras de ánimo, aquellos que están enfermos necesitan escuchar palabra que los ayude, que los fortalezca. Necesitamos nosotros ser esos instrumentos de Dios para traer la bendición a la humanidad. Una vez más, nosotros tenemos que recordar que las guerras y las luchas son de Él y siempre Él estará con nosotros. En este caso, a pesar de que estamos viendo esta situación, esta lucha es del Señor. Cuando nosotros nos humillamos, como dice, si mi pueblo se humillare, en donde mi nombre es invocado, dice, y si arrepentieran de sus malos caminos, yo escucharé sus oraciones, yo estaré con ustedes y sanaré su tierra. Así es que a nosotros nos corresponde, primeramente, los que somos del Señor y aquellos que nos están escuchando como visitas, que también puedan reconocer que hay un Dios verdadero en el cual nosotros, si ponemos atentos nuestros oídos a Él, nos arrepentimos y venimos a los pies de Cristo Jesús, nuestra vida cambia y estas situaciones no las tomamos con temor, sino las enfrentamos en la confianza de Dios, que la lucha y la batalla es de Dios. Él es el que pelea por nosotros. El pueblo necesita ser enseñado para que conozcan verdaderamente a nuestro Dios, refiriéndose al pueblo que no conoce a Dios. Donde quiera que tú andes, da a conocer a Dios con tu testimonio, con tu manera de hablar, con tu actitud, con tu carácter, porque muchas veces podemos hablar muy bonito y eso es hermoso, pero lo que más ve la gente es tu actitud y tu carácter. En este día, yo sé que todos estamos ya en una, vamos a decir, en una búsqueda del rostro de Dios, pero que no sea una búsqueda nomás por lo que está ocurriendo, sino que sea una búsqueda de corazón en el cual podemos entregar nuestras vidas en total para que Él sea el que nos ayude. Bendito sea el Señor. Así es que nosotros tenemos que ir, ¿verdad?, caminando en el sentir. Cristo Jesús vino
al mundo para reconciliarnos con el Padre. Fíjense, Jesucristo vino con un propósito y nosotros estamos caminando los pasos de Jesucristo, o debemos de estar caminando los pasos de Jesucristo. Dice, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Cristo con su sangre pagó por todos. Ahora ya no hay condenación contra nosotros. Nuestra libertad es por el sacrificio que fue hecho en el Calvario. Toda la bendición que tú tienes en tu vida hoy, que ya conoces al Señor, es porque aceptaste ese sacrificio en el cual Jesucristo, tú le entregaste tu vida para que ahora Él fuera en ti, trabajando a través de ti, para que el reino de Dios siga trayendo salvación a toda la humanidad. Como dije hace rato, ¿verdad? El propósito de Dios es para que salvarnos y darnos vida eterna, pero con Él, no en condenación. El verso 8, fíjense lo que dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Asaías, hijo de Obed, cobró ánimo y volvió. Fíjense, aquí vuelve otra vez, dice, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová, y después reunió a toda Judá y a Benjamín, con ellos los forasteros de Efraín y Manases y de Simeón, porque muchos de Israel se allegaron, habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Fíjense lo que está pasando aquí, porque Israel también no andaba muy bien en buenos pasos, pero estaba viendo que este rey Asa, el Señor lo estaba bendiciendo y lo estaba. ¿Por qué? Porque él reconocía su error, se corregía y volvía a poner lo que le correspondía a Dios, volver a poner la obediencia, el honor y la honra que Dios medía, pero primeramente tenía que quitar, como dice aquí, ¿verdad? Quitó los altares, quitó todo lo que estorba para poder ser un buen siervo de Dios, para poder servirle como Dios quiere que le sirvamos. Bendito sea el Dios. También Cristo nos lo dice en esta forma, porque en este caso Él se arrepintió y volvió a dar presencia a Dios ante su pueblo por obediencia, y atrajo al pueblo de Israel para que también viniera, ¿verdad? Nosotros, al volver nosotros a Dios como debe de ser, vamos a traer otras personas para que también se unan en el camino del conocimiento de un Dios grande y poderoso, como Jesucristo nos lo muestra de esta manera y nos dice en Juan 14, 21, bendito sea Dios. Vamos a Juan 14, 21, y fíjense lo que el Señor Jesucristo mismo nos dice, porque esto aplica a nosotros hoy en día, por ese sacrificio que Él hizo, que nos dio acceso al trono de gracia cuando se rompió el velo, porque Jesucristo, cuando murió, la Biblia bien claro dice que cuando Él expiró, el velo se rompió, y este velo era el acceso una vez más para estar en la presencia de Dios. Y fíjese cómo dice lo que acabó el verso 14, 21 de Juan. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo, fíjese lo que dice aquí, y yo le amaré y me manifestaré en él, así como en este rey Asa, que se manifestó Dios otra vez a él porque se arrepintió y volvió a corregir sus caminos. Y ahora él puede ser uno que da testimonio que hay un Dios verdadero. Y Israel, dice, Israel se unió con ellos también porque sabían que Dios estaba en medio de ellos. ¿Qué estás haciendo tú para que el mundo sepa que Dios está en medio de ti? ¿Qué mensaje das tú, especialmente en este tiempo? No lo tomes como un castigo, sino tómalo como una disciplina de parte de Dios para nosotros los que conocemos su palabra. Bendito sea el Señor. Así es que Dios permite que entremos en angustia para que nos acerquemos más a Él. En este caso, a veces el pueblo de Dios caía en cautiverio, a Él entregado, o pasaba por plagas, o pasaba por cosas, simplemente porque había desobedecido y Dios se había apartado de ellos.
pero cuando Dios volvía a ellos, se restauraba y se sanaba toda la tierra, aunque no solamente era la de su pueblo, sino todo donde su pueblo estaba, la tierra era sanada. Y este mensaje hoy, esto es lo que nos enseña en este día. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo es que estaba Dios obrando a través de ti? ¿Estás permitiendo que Dios, a través de tu arrepentimiento y tu reconciliación con el Señor, pueda ser útil para el beneficio de Dios? La Biblia es bien clara. Dios mandó a su Hijo para que muriera, para que hubiera salvación de toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Biblia es bien clara, lo dice en Juan 3:16, que yo creo que aún hasta personas que no han estado en una iglesia han oído este verso que se ha comentado muchas veces, que nos dice, ¿verdad? De tal manera amó Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el propósito de este mensaje de hoy, que todos reconozcamos, ¿verdad? Que si nosotros ya venimos a los caminos del Señor, hay muchas personas que todavía no han llegado y necesitan este mensaje también, ¿verdad? Dice, porque no vino Dios, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para que para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hoy en este día, si hay una persona que tal vez no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, la Biblia es bien clara y nos enseña a través de Romanos que nosotros podemos venir y tener ese acceso así como este rey, que Dios lo escuchó y volvió a estar con él porque reconoció sus errores, se arrepintió de ellos y volvió a establecer que Dios fuera parte de su vida otra vez. Tú que estás afuera y no conoces a Dios y tal vez ahorita estás con temor, inseguridad por todo lo que está ocurriendo, porque créeme que todo esto va a pasar. Nosotros en mi edad, yo ya he pasado por tiempos donde hay totalmente escasez de muchas cosas, pero Dios ha restaurado y vuelve a restaurar y puede restaurar este país, puede restaurar a todo el mundo, porque esto no está afectando a un país, está afectando a todo el mundo y Dios quiere darse a conocer, porque la misma palabra dice que toda rodilla se doblará y todo el mundo confesará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y tú que nos escuchas por primera vez, tal vez hoy es una buena oportunidad. Te voy a leer algo que dice la Biblia. Esto es ya cuando has oído la palabra y has oído que hay un Dios que verdaderamente viene y hace morada en tu corazón, porque tú te has arrepentido de tus pecados y has reconocido que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, puedes venir y ser parte de este reino, de este pueblo en el cual está Dios trabajando para traer a toda la humanidad para Él, que no se pierdan y que tengan vida eterna con el Señor, ¿verdad? Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra de fe que predicamos, que es lo que estamos hablando, nosotros tenemos fe en un Dios todopoderoso, que cuando lo reconocemos como nuestro Dios, Él viene y mora en nosotros y viene a ser parte de nosotros, porque Él pone su espíritu en nosotros. Porque al principio Dios había hecho al hombre con su espíritu, lo había puesto ahí, le sopló aliento a Adán y le dio vida, y era el espíritu de Dios en Adán obrando para la humanidad. Pero por causa del pecado Dios tuvo que separarse de Adán, perdió la comunión que había entre el hombre y Dios quiere volver a restaurar eso, y eso es a lo que vino Jesucristo. Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido, y eso era la relación y la comunión entre Dios y el hombre una vez más. Y esta es la única manera que puedes tú entrar a este reino. Y dice así, esto está en Romanos 10, bendito sea Dios, el verso 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito sea Dios. Es bien importante que tú de tu boca reconozcas, porque todos sabemos que hay un Dios, pero sabremos nosotros que Jesucristo verdaderamente pagó el precio de todos tus pecados. Tú que me estás escuchando, si es por primera vez, porque la verdad es que sí, Él pagó
todo pecado, y cuando tú lo aceptas como tu Señor y Salvador y comienzas a ser obediente a sus estatutos, tú vas a ser una persona que no hay condenación en ti, porque ahora andas conforme el propósito de Dios con su Espíritu en ti, hablando para llevar este mensaje a otras personas, porque el propósito de Dios es que vuelvamos a estar en comunión con Él y no dejando que las obras de la carne tomen ventaja de nuestras vidas. Si tú eres una persona que primera vez has escuchado este mensaje, aunque en cierto modo era como una exhortación al pueblo de Dios, a la iglesia, pero también aplica para nosotros, que hay un Dios que cuando, en este caso, el pueblo se arrepintió y vino otra vez a los pies de Dios, y Dios volvió a restaurar y bendijo a este pueblo, ¿verdad? Así es que nosotros podemos una vez más tener esa comunión. Yo te voy a pedir que si escuchaste este mensaje y entiendes lo que estamos hablando acerca de Jesucristo, que Él vino a traer vida eterna y salvarnos, porque Él está a la puerta, Él está tocando, y dice: el que me abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él. Él viene y toma una parte en tu vida, como lo que leímos hace rato de Juan 14, 21, que dice que Él vendrá y morará en nosotros, ¿verdad? Así es que Él quiere volver a ser parte de tu vida. Y si eso es lo que quieres, te voy a pedir que repitas esta oración. Señor Jesús, yo en este día que he escuchado tu palabra, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, y te pido que hoy en este día que vengas tú a limpiarme de tu pecado, porque te acepto como mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. Te pido que en este día que te acepto como mi Señor y mi Salvador, pongas mi nombre en el libro del Cordero, y también te pido que tú sigas obrando en mi vida, en mis pensamientos, dándome iluminación de tu palabra para poder entenderte. Sé que tú moriste y resucitaste al tercer día para darme vida eterna, y para también que yo pueda tener esa vida eterna contigo, porque ahora de hoy adelante tú moras en mí. Te doy gracias por ello. Te pido que estés conmigo en todo tiempo, y gracias te doy, Señor, porque hoy vengo a ser una nueva criatura. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, le damos gracias a Dios, porque este es el propósito de los mensajes de la palabra de Dios, que reconozcamos que hay un Dios que tiene misericordia de nosotros y no quiere que nos pierdamos, y por eso nos da su Hijo Jesús, que nos da vida eterna. Con esto termino este mensaje. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Espero que no se hayan enojado conmigo los de la iglesia, que los reprendí. No los reprendí, es una exhortación de que las cosas pasan a veces porque su pueblo no hace lo que debe de estar haciendo, y en este día nosotros como iglesia tenemos que arrepentirnos y venir una vez más a los pies de Cristo Jesús, para que Él comience esa nueva vida en nosotros y podamos nosotros ser esos mensajeros de su palabra, ¿verdad? La Biblia es bien clara. De Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos y envíelos, ¿verdad? Y gracias a Dios, vamos a orar para darle gracias a Dios por este servicio, esta clase o esta reflexión que el Señor nos dio. Padre, te alabamos y te bendecimos. Venimos delante de ti, Señor Padre, reconociendo este momento de la corrección que tú nos estás dando, Padre. No es un castigo, sino es, Señor Padre, una disciplina en la que tenemos que volver una vez más para poder caminar, Señor Padre, en tu presencia en todo tiempo, para que así tú seas reflejado en nuestro vivir, en nuestro hablar y en nuestro caminar, que nuestro comportamiento y nuestra actitud sea para honra y gloria tuya, Señor Padre, y para traer estas almas a los pies de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos recuerda y nos hace reconocer verdaderamente dónde nos encontramos, Padre. Perdónanos, Señor Padre, si te hemos fallado, y pedimos esa dirección y esa guianza para caminar, Señor Padre, llevando este mensaje. En este día, Padre Celestial, yo te pido que tú bendigas esta congregación, que tú la guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre de ellos, que alces tu rostro y tengas misericordia de ellos, y que alces tu rostro y pongas paz en ellos, para que ellos sean completos en ti y no falte nada en ellos, que tú los guardes, los cuides, los proteges y los libres de todo mal, toda tentación, toda obra del enemigo, y que en este día, Señor Padre, que estamos pasando por estas
calamidades, Señor Padre, por este virus que está infectando a todo el mundo, Señor Padre. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible y tú puedes darle alto, Señor Padre, para que ya, Señor Padre, tu pueblo pueda volver a la normalidad una vez más. Pedimos, Señor Padre, por todas aquellas personas afectadas, que seas tú con ellas, que seas tú, Señor Padre, fortaleciendo a aquellos que ya han perdido seres queridos. Que seas tú, Señor Padre, en este día siendo glorificado, Señor Padre, que obrando milagrosamente para que el mundo sepa verdaderamente que hay un Dios en tu pueblo, Padre Celestial, que tú nos llamaste con el propósito para orar, interceder y ayudar, Señor Padre, en lo que sea posible para restaurar, Señor Padre, para volver a reconstruir, Padre, todo lo que se ha destruido de tu obra. Padre, te pedimos perdón una vez más y pedimos que sigas tú obrando. Te damos gracias por aquellas personas, Señor Padre, que hoy hayan escuchado el mensaje y aceptaron a Cristo como tu Señor y Salvador. Pedimos para que tú los fortalezcas, para que tú les abras el entendimiento y ellos puedan entender y comprender tu palabra cuando la lean. Padre, que busquen un lugar donde puedan ser guiados, instruidos, para que aprendan, Señor Padre, a entender tu palabra y saber que hay un Dios en medio de un pueblo que verdaderamente te ama y te sirve y te honra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acuérdense, el domingo a las 10 de la mañana aquí estaremos y estamos los miércoles a las 7 de la noche, los viernes a las 7 de la noche, y no se les olvide estar orando. Hay un grupo de oración que está orando todos los días. Es un grupo de mujeres, estén orando. Los que tienen los números de teléfonos de la iglesia, llamen para que o añádanse con este grupo de estas mujeres. Creo que están poniendo sus números ahí para que pongan sus peticiones, y hay que seguir orando. Recuerden también los martes, las mujeres se estaban reuniendo, las mujeres de la edad de oro. Tal vez le va a tocar a Guillermina dar esta clase sola a ella aquí también, pero estén atentas las que no están trabajando. Como ahorita ya muchas personas están en su casa, a las 10 de la mañana el martes, Guillermina está dando unas clases acerca, Guillermina es la pastora, acerca de la sanidad interior. Nosotros necesitamos, a veces, por eso este mensaje, si pueden ver, a veces se nos entra altivez, orgullo o cosas que causan raíces de amargura en nuestras vidas, y nosotros necesitamos aprender cómo podemos sobrepasar estas cosas. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Hasta el domingo a las 10 de la mañana nos vemos. Dios los bendiga.